Lenguajes de programación. Objetivo general. Determinar la importancia de lenguajes de programación en la era moderna, conocer qué vendrá en el campo de lenguajes de programación a futuro. Conocer la historia del desarrollo de cualquier campo es de gran importancia para aquellos que planeen desenvolverse en dicho campo, ya que implica ciertos beneficios como mejorar la habilidad para el desarrollo de algoritmos eficaces, para entender el diseño e implementación de los lenguajes. Es comúnmente aceptado que la computación moderna inicia con Charles Babbage en 1822. Sin embargo, las primeras computadoras mecánicas y eléctricas no contaban con un lenguaje de programación y como los que conocemos ahora. Fue en el año de 1945 cuando el matemático Job von Neumann, fascinado por las posibilidades de la tendencias de los lenguajes de programación. Los lenguajes de programación declarativos son los más similares al español o al inglés en su potencia expresiva y funcionalidad. Están en el nivel más alto respecto a los otros. Son fundamentalmente lenguajes de órdenes dominados por sentencias que expresan lo que hay que hacer en vez de cómo hacerlo. Los lenguajes de alto nivel son los más utilizados, no son fundamentalmente declarativos. Estos lenguajes permiten que los algoritmos se expresen en un nivel y en un estilo de escritura fácilmente legible, comprensible por otros programadores. Además, los lenguajes de alto nivel tienen normalmente las características de portabilidad. Los lenguajes de ensambladores y los lenguajes máquinas son dependientes de la máquina. El lenguaje ensamblador es simplemente una representación simbólica del lenguaje. Objetivos específicos. Analizar la historia de los lenguajes de programación, así como su evolución y características específicas. Determinar las clasificaciones de los lenguajes de programación. Indagar acerca del futuro de los lenguajes de programación, que nuevos paradigmas o tecnologías depara al futuro. Algunas definiciones. Un lenguaje de programación es una notación para escribir un programa a través de los cuales podemos comunicarnos con el hardware y dar así las órdenes adecuadas para la realización de un determinado proceso. Un lenguaje está definido por una gramática o conjunto de reglas. Tendencias de los lenguajes de programación. Los siguientes tres segmentos exponen las distinciones básicas entre lenguajes máquinas ensambladoras de alto nivel. Entre más bajo el nivel del lenguaje, más cerca está de las características de un tipo de máquina particular y más alejado de ser comprendido por un humano ordinario. La programación de un lenguaje de alto nivel o en un lenguaje ensamblador requiere, por tanto, algún tipo de interfaz con el lenguaje máquina para que el programa pueda ejecutarse. Clasificación de los lenguajes de programación. Lenguaje máquina. El lenguaje máquina es el único que entiende directamente la computadora, ya que está escrito en los lenguajes directamente intangibles por la computadora. Utiliza el alfabeto binario. Sus instrucciones son cadenas binarias que significan una operación y las posiciones o direcciones de memoria implicadas en la operación denominan instrucciones de máquina. Ventaja del lenguaje máquina. Posibilidad de cargar un programa a la memoria sin necesidad de traducción posterior. Desventajas del lenguaje máquina. Dificultad y lentitud en la codificación. Desventajas del lenguaje ensamblador. Dependencia total de la máquina, lo que impide la probabilidad de los programas. El programador ha de desconocer perfectamente el hardware del equipo, ya que maneja directamente la posición de la memoria. Lenguajes de alto nivel están diseñados para las personas que escriban
e entiendan los programas de un modo mucho más fácil de los lenguajes máquina y ensamblador. Un programa escrito en lenguaje de alto nivel es independiente de la máquina. Los lenguajes y los programas escritos están en lenguaje de alto nivel que pueden ser ejecutados con poca o ninguna modificación en diferentes tipos de computadoras. Por lo general se piensa que los computadores son máquinas que realizan tareas de cálculo o procesamiento de texto. La descripción anterior es en solo una forma muy esquemática de ver una computadora. Los lenguajes de alto nivel son normalmente fáciles de aprender porque están formados por elementos de lenguajes naturales como el inglés. Los lenguajes de alto nivel, también denominados lenguajes evolucionados, surgen con los siguientes objetivos: lograr independencia de la máquina. Además, no se necesita conocer el hardware específico de dicha máquina, aproximarse del lenguaje natural, incluir rutinas de uso frecuente que figuran en una especie de librería de lenguaje. Ventajas de los programas de alto nivel. El tiempo de formación de los programadores es relativamente corto comparado con otros lenguajes. La escritura de los programas se basa en las reglas sintácticas similares a los lenguajes humanos. Las modificaciones y puestas a punto de los programadores son más fáciles. Portabilidad: permiten tener mejor documentación, son más fáciles de mantener. Desventajas de los lenguajes de alto nivel. Incremento del tiempo de puesta a punto al necesitarse diferentes traducciones de programa fuente para conseguir el programa definitivo. Aumento de la ocupación de memoria. El tiempo de ejecución de los programas es mucho mayor. Se puede decir que el principal problema que presentan los lenguajes de alto nivel es la gran cantidad de ellos que existen actualmente en uso. Una clasificación muy extendida, atendiendo a la forma de trabajar de los programas y a la filosofía con que fueron concebidos, es la siguiente: lenguajes imperativo, lenguajes declarativos, lenguajes orientados a objetos, lenguajes orientados al problema y lenguajes naturales. Otra clasificación que se puede hacer es la de atendiendo el desarrollo de los lenguajes desde la aparición desde las computadoras, que sigue un cierto paralelismo con las generaciones establecidas en la evolución de las mismas: primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación y quinta generación. Los primeros lenguajes. Shortcut. En 1949 aparece el primer lenguaje que se usó en computadoras electrónicas. Shortcut requería al programador convertir su programa a ceros y unos de manera manual. Fortran. Es en el año de 1957 cuando aparece el primero de los grandes lenguajes de programación de uso aún actualmente. Fue desarrollado por IBM para cómputo científico. El líder del proyecto fue John Backus, que después contribuiría en ALGOL. El lenguaje original era bueno manejado en números, pero malo manejado en entrada y salida, lo cual propició la aparición de otros lenguajes orientados a negocios. LISP. En el año de 1958, el profesor John McCarthy comenzó a desarrollar la teoría de un lenguaje de procesamiento de listas. En 1960, McCarthy publica un histórico artículo acerca de los fundamentos de LISP que hizo por la programación, lo mismo que hizo Euclides por la geometría, demostrar cómo con unos cuantos operadores. ALGOL. En el año de 1958, un comité crea la especificación del lenguaje ALGOL. Tenía la particularidad de no definir la manera de manejar entrada y salida,
dejando esta parte libre a cada implementación. En 1960, cuando aparece el lenguaje ALGOL 6.0, el primer lenguaje estructurado en bloques. COBOL. En 1959, Conference on Data Systems and Language crea COBOL, un lenguaje para negocios que fuera fácil de aprender para gente que no tuviera formación en ciencias de la computación. Las sentencias de COBOL se parecen mucho a las usadas por el idioma inglés, haciendo que fuera fácil de aprender. Todo esto con la finalidad de que los negocios promedio lo pudieran aprender y usar. Desarrollo de los lenguajes de programación. Basados en los primeros lenguajes de programación, han surgido muchos otros lenguajes que siempre tienen la intención de tomar lo mejor, desechar lo malo y agregar alguna novedad respecto a los existentes. Vamos a referenciar lo más conocido. BASIC es un lenguaje muy limitado que fue diseñado para personas que no fueran del área de ciencias de la computación. Los 8 principios del diseño del BASIC fueron: ser fácil de usar para los principiantes, ser un lenguaje de propósito general, permitir que los expertos añadieran características avanzadas mientras que el lenguaje permanecía simple para los principiantes, ser interactivo, proveer mensajes de error claros y amigables, responsables, rápidos y a los programas pequeños.